llevo muchos años trabajando, el por qué hay gente que todo le sale bien. Trabajando lo que es éxito, ¿no? Porque ¿qué es éxito? Yo tenía una poesía aquí que dice que éxito a los 3 años es no hacerte caca y pipi encima. Pues a los 6 años recordar lo que hiciste en el día. A los, no sé, a los 12 años tener muchos amigos, a los 20 años tener relaciones sexuales, a los 22 años tener carnet de conducir, a los 30 tener dinero, a los 50 tener muchísimo dinero. Y luego la vida va para atrás. A los 60, pues coño, pues tener relaciones sexuales. A los 70, pues tener carnet de conducir. A los 80, tener muchos amigos. A los 90, no hacerte pie encima. Es decir, que es básicamente un círculo. Empezamos con esa visión tan simple de lo que puede ser el éxito, porque ese chiste encierra una fórmula muy sencilla para disfrutar de la vida. Y si bien es cierto que no hace falta tener todo lo que se dice, muchas veces cosas tan minúsculas como tener amigos puede darnos esa sensación de que todo está bien. Si tengo amigos, si tengo gente que me quiere a mi alrededor, ¿para qué sentirme tan desgraciado? Lo demás son problemas de persona mayor. Ya no tenemos un plato caliente sobre la mesa esperándonos ni ropa limpia sobre la cama. Tenemos que cocinar nosotros y lavar nosotros. Somos mayores y tenemos problemas de persona mayor. Son gestiones que a veces nos complican un poco la existencia, pero si ante esos estímulos que se manifiestan y que no podemos cambiar, nos ponemos unas gafas de nuestra talla, que ni agrandan ni empequeñecen el problema, podemos abordarlo con una mirada más limpia y encontrarle una solución si la hay. Porque el problema es el que es, pero el mal humor es nuestro. El problema no podemos cambiarlo, nuestra percepción de él sí. ¿Conoces a esas personas que tienen la lengua tan afilada que ellos mismos se cortan? Estoy hasta los huevos. Hasta los cojones, coronel. ¿Hasta los cojones de qué? De la gente. Hay gente que es especialista en darle el día a los demás. Su ego está tan herido que necesitan insultarse a sí mismos insultando a los demás. O echando alguna bronca a discreción. Ese tipo de gente que dice, hoy tengo mal día, voy a desahogarme. Y le escupen al primero que pasa. Y tú cometes el error de subirte en su columpio y dejas que te balancee. Pones todo tu ser en sus manos dejando que te columpie, bronca va, bronca viene, y tú has subido. Da un poco más, papi. Oh, sí, sabes que me gusta. Pues no, una persona puede insultarte, puede probarse, puede escupirte, pero que te afecte o que te dé el escupitajo depende de ti. No te pongas delante, aparta la cara. Si tú no coges un paquete porque no es tuyo, tampoco vas a coger un insulto que no es tuyo. Ya vimos en otro vídeo que te dejo por aquí arriba algunas causas de esos comportamientos y casi nunca tienen que ver contigo, sino más bien con el sujeto que emite la acción. Recuerdo un jefe que tuve que me dijo, sacan lo peor de mí. Talón se va a derretir, sacan lo peor de mí, sacan lo peor de mí, sacan lo peor de mí cuando baila rock and roll. Y yo pensé, ay ladrón, cuánto sufrimiento encierran tus palabras. El deporte segrega endorfinas como el sexo, así que practicar ejercicio en la medida que uno pueda te proporciona la droga natural del cuerpo. Eso tan rico que sucede cuando... Y aunque la sensación difiere un poco de esa, te proporciona una sensación de bienestar que es similar a la originada por la morfina. Sí, morfina. El ejercicio regular produce muchos efectos positivos demostrados por la ciencia. Reduce el estrés, previene la ansiedad y la depresión, eleva la autoestima, mejora el sueño. Después de hacer deporte te puedes ir a trabajar tranquilamente porque no estás reventado como muchos piensan, sino todo lo contrario. Estás más activo y tienes un subidón hormonal que te ayuda a empezar el trabajo de buen humor y vamos, esto comprobado en mis carnes. Sabemos que si dormimos más estamos de mejor humor. ¿Y por qué no lo hacemos? En la medida que cada uno pueda, claro, pero ¿por qué no le damos importancia al hecho de descansar un mínimo de 7 horas diarias? Y preferimos dejarnos morir delante de la tele. Tu cerebro necesita ese descanso para organizar la información de todo el día. Necesita hacer sus copias de seguridad, barrer un poco la casa, y todo lo hace mientras tú roncas. ¿Por qué no darle todo el descanso que necesita? Despiertas mucho más contento y tienes más ganas de vivir, más energía para reírte y para pensar en verde. Si uno que yo me sé durmiera más, a lo mejor no tendría tantos tanques por ahí dando vueltas.